El Programa Interamericano de Facilitadores Judiciales te explica en esta ocasión sobre la violencia familiar y cómo prevenirla. Ante todo, debemos entender que la violencia familiar o doméstica son todos aquellos actos realizados por una persona para provocar daño emocional, físico, psicológico o financiero contra un integrante de su familia. Pero, ¿cómo identificar los signos de violencia familiar? La violencia familiar es aquella que ejerce una persona contra un pariente por consanguinidad, es decir, los miembros que proceden y pertenecen a su generación familiar, como lo son los abuelos, hijos, nietos, etc., los parientes por afinidad, por ejemplo, los miembros de la familia del esposo o esposa de una persona, como los suegros y los cuñados, o bien parientes por adopción. Los agresores pueden ser cónyuges, hijos, padres o cualquier otro miembro de la familia. Asimismo, las víctimas pueden ser uno o más miembros de la misma familia. La violencia familiar puede manifestarse a través de las siguientes formas: violencia psicológica o emocional. La violencia no se presenta únicamente a través de golpes, los insultos, humillaciones, chantajes, indiferencias y amenazas también son actos de agresión que se manifiestan de manera verbal. Por lo general, la persona que ejerce violencia psicológica trata de incidir en el diario vivir de la persona que es víctima, controlar sus decisiones e imponer creencias y valores. Aunque este tipo de actos sea ejercido por tu esposo, esposa o hermanos, es violencia y se debe denunciar. Violencia física es aquel acto que realiza una persona con la intención de provocar daño o dolor físico hacia otra persona, lo cual puede incluir pellizcos, golpes, empujones, lanzamiento de objetos, encierro, etc. Violencia económica incluye aquellos abusos de carácter económico contra otra persona, como control de ingresos y gastos, robo, retención o limitación del uso de dinero que le pertenece. En este tipo de violencia se incluye el incumplimiento de cuotas alimentarias por parte de los padres de familia, o los casos en que los hombres les prohíben trabajar a sus esposas. Violencia patrimonial es cuando una persona se apodera o destruye las pertenencias o bienes patrimoniales de otra persona, los cuales pueden ser documentos personales, objetos o bienes adquiridos. Violencia sexual se refiere a encuentros y relaciones sexuales provocadas contra la voluntad de una persona. El agresor o agresora, de manera forzada, abusan sexualmente de la víctima o lo obliga a participar en actos sexuales a través de la manipulación o la fuerza. El acoso verbal y las insinuaciones sexuales no deseadas ni aceptadas también son actos de violencia sexual. Es importante enfatizar que la violencia no puede ser aceptada bajo ninguna circunstancia, por lo que debemos estar atentos ante los primeros signos para prevenir consecuencias graves. Desafortunadamente, las cifras de violencia familiar son alarmantes. La violencia puede afectar a cualquier persona y puede desarrollarse desde cualquier espacio social, incluso a través de medios tecnológicos. Ante la urgencia existente por atender este tipo de casos, las y los facilitadores judiciales tenemos la tarea de promover la cultura del respeto, tolerancia y convivencia en las familias de nuestras comunidades para prevenir la violencia. Es preciso tener en cuenta que, aunque los casos de violencia familiar se manejen en los juzgados, las y los facilitadores judiciales podemos asesorar a las víctimas a denunciar a los agresores y orientarlas a iniciar un proceso de reparación y atención integral ante las instituciones respectivas.